Buenas, bienvenidos a todos. Ya estamos en el capítulo 15 del libro de Finocchiaro. Así que hoy nos vamos a adentrar en uno de los capítulos más fascinantes y a la vez complejos de la historia del cristianismo, que es la consolidación de la Iglesia de Roma y su relación con las llamadas herejías. Este tema no solo nos ayuda a entender cómo se formó el cristianismo tal y como lo conocemos hoy, sino también cómo el poder de la política y la religión se entrelazaron para dar forma a una institución que ha influido en la civilización occidental durante más de 2 milenios. Para comprender mejor este tema, debemos retroceder en el tiempo hasta los primeros siglos de la era cristiana, un periodo de gran diversidad teológica y de interpretaciones múltiples del mensaje de Jesús. En estos siglos el cristianismo no era una religión unificada, sino un mosaico de comunidades con creencias y prácticas a menudo contradictorias. En este contexto, la Iglesia de Roma emergió como una fuerza centralizadora buscando unificar la fe y establecer su autoridad como la intérprete legítima del cristianismo. Sin embargo, este proceso no fue pacífico ni consensuado. Estuvo marcado por conflictos doctrinales, persecuciones y la condena de lo que Roma consideraba herejías. Comencemos por entender cómo y por qué la Iglesia de Roma se convirtió en el centro del cristianismo. Roma era la capital del Imperio Romano y como tal tenía un peso político y cultural considerable. Los líderes cristianos de Roma, eh, conscientes de esta ventaja, buscaron posicionar su comunidad como la cabeza del cristianismo. Esta ambición no solo era espiritual, sino también profundamente política. Al centralizar el poder eclesiástico, Roma podía imponer su doctrina y asegurar su influencia sobre las comunidades cristianas dispersas por todo el imperio. Eh, por ejemplo, Eusebio de Cesarea, un historiador cristiano del siglo IV, jugó un papel crucial en esta legitimación al escribir la Historia Eclesiástica, una obra que presenta a Roma como el guardián de la fe verdadera. Esta narrativa ayudó a construir la imagen de Roma como el pilar del cristianismo ortodoxo. En su camino hacia la centralización, la Iglesia de Roma se enfrentó a múltiples desafíos teológicos, conocidos como herejías. Estos movimientos heréticos ofrecían interpretaciones alternativas del cristianismo que en muchos casos amenazaban la autoridad de Roma, y para contrarrestarlos la Iglesia no solo los condenó, sino que también los persiguió activamente. Por ejemplo, los gnósticos proponían un cristianismo basado en el conocimiento oculto y la experiencia mística directa con lo divino, lo cual contrastaba fuertemente con la doctrina más institucionalizada de Roma. Sus textos fueron destruidos y sus seguidores marginados. Un punto crucial en esta historia es la relación entre la Iglesia de Roma y el Estado romano. Esta alianza fue clave para el éxito de la Iglesia en su lucha contra las herejías y en la consolidación de su poder. Con la conversión del emperador Constantino en el siglo IV, el cristianismo no solo fue legalizado, sino que comenzó a recibir el respaldo del Estado. Esto permitió a Roma no solo predicar, sino también imponer su doctrina a través de la maquinaria estatal. El Concilio de Nicea, en 325 después de Cristo, convocado por Constantino, es un ejemplo perfecto de cómo la Iglesia utilizó el poder del Estado para resolver disputas doctrinales y definir la ortodoxia. Las decisiones de este concilio, como la condena del arrianismo, fueron respaldadas por la autoridad imperial, dando a la Iglesia de Roma una herramienta poderosa para perseguir a aquellos que no se alineaban con su doctrina. Otro aspecto importante es cómo la historiografía cristiana ayudó a legitimar la autoridad de Roma. Los historiadores cristianos, al escribir la historia desde la perspectiva de Roma, excluyeron o minimizaron otras narrativas, y esto no solo consolidó la autoridad de Roma, sino que también moldeó la percepción del pasado cristiano en generaciones futuras. Por ejemplo, la historia eclesiástica de Eusebio es nuevamente relevante acá. Su obra presenta a Roma como el centro del cristianismo y a sus líderes como los sucesores legítimos de los apóstoles.
lo que contribuyó a reforzar la idea de que la interpretación romana del cristianismo era la única válida. Es importante contrastar las ideas que han surgido en este proceso. Por un lado tenemos a Roma, que buscaba la unificación doctrinal y la centralización del poder eclesiástico, y por otro lado están las comunidades heréticas, que representaban la diversidad teológica y la libertad de interpretación. Roma promovió la ortodoxia, la autoridad centralizada y la alianza con el Estado. Las herejías defendían la pluralidad de interpretaciones, la autonomía local y en muchos casos una espiritualidad más mística y personal. Este contraste no solo refleja una lucha por el poder, sino también una batalla ideológica sobre cómo se debía entender y practicar el cristianismo. La historia de la Iglesia de Roma y las herejías es una narrativa de poder, política y religión entrelazadas, en una historia que nos muestra cómo se construyó la ortodoxia cristiana, no solo a través de la teología, sino también mediante la persecución de la diversidad y la centralización del poder. Este proceso no solo moldeó el cristianismo, sino también la historia de Occidente, dejando una marca indeleble en las estructuras de poder que perduran hasta hoy. Entender esta historia nos permite reflexionar sobre la importancia de la diversidad de pensamiento y los peligros de la centralización excesiva del poder, tanto en la religión como en la política. Al final nos recuerda que las ideas, al igual que las instituciones, son moldeadas por aquellos que tienen la voz más fuerte y las herramientas más poderosas para imponer su visión del mundo. Bueno, todo esto hasta acá y nos estamos encontrando en el próximo capítulo.